deseo que susurra tu alma al masturbarte. ¿Qué ocurre realmente dentro de ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede realmente dentro de ti cuando te masturbas? No hablo solo de lo físico, de esas sensaciones corporales. Me refiero a lo que ocurre en tu mente, en tu alma, en lo más profundo de tu ser. Este acto tan íntimo y a la vez tan común sigue siendo un silencio ensordecedor. Casi nadie lo discute abiertamente. Aún hoy, en un mundo que presume de ser tan libre, este tema se esconde tras un velo de vergüenza, culpa y viejos prejuicios, más allá de lo banal o lo pecaminoso, ya sea por creencias religiosas, por nuestra crianza o incluso por una imagen distorsionada de nosotros mismos. La verdad es que muchos viven una tormenta interna al masturbarse. Y si te dijera que este acto, que algunos consideran inofensivo o pecaminoso, en realidad revela aspectos profundos de tu subconsciente, Carl Jung, ese explorador del alma, lo entendió. Él veía a las personas no solo por lo que hacían, sino por la energía oculta que las impulsaba. Creía que cada comportamiento, cada impulso, lleva un significado, una fuerza, un símbolo. Y sí, eso incluye la masturbación, la incógnita, el secreto del subconsciente. Para Jung, este acto íntimo puede ser una compensación psicológica, una forma en que el subconsciente intenta llenar un vacío, algo que falta o está reprimido. A veces es una vía de escape, otras un intento desesperado de reconectar con partes olvidadas de uno mismo. No es de extrañar que un comportamiento tan personal y universal pueda tener tantos significados ocultos. Por eso, hoy, en lugar de hablar superficial o moralmente, vamos a abordarlo distinto. Lo analizaremos desde la psicología profunda, buscando entender qué hay detrás. ¿Qué pasa cuando algo se repite sin control? ¿Se convierte en una adicción silenciosa o se hace automáticamente, casi sin darte cuenta? Jung lo dejó claro: lo que no se hace consciente regresa como destino. Es un recordatorio poderoso, ¿no? La lucha, control o conciencia. En otras palabras, si no comprendes qué te motiva, terminarás siendo guiado por fuerzas que ni siquiera sabes que existen. Muchas de estas fuerzas se manifiestan como deseos, impulsos y comportamientos que crees controlar, pero no siempre es así. Antes de juzgarte o sentir culpa, lo que realmente necesitas es tomar conciencia. ¿Qué se esconde tras tu deseo? ¿Qué parte de ti está luchando por expresarse? Y, lo más importante, ¿qué haces con la energía que liberas? Esa es precisamente la clave. Esta conversación va mucho más allá de las apariencias. La libido, como fuego del alma. Cuando escuchamos la palabra libido, casi siempre pensamos de inmediato en el sexo, ¿verdad? Pero, para Jung, la libido no era solo deseo sexual. Él la veía como el combustible del alma, una fuerza vital que mueve todo dentro de nosotros. Deseos, voluntades, sueños, miedos. Todo esto es energía psíquica. Y el deseo sexual es solo una de sus muchas formas. Ahora, detente a pensar qué ocurre cuando esta energía no tiene dónde ir, cuando no tenemos un espacio o un propósito para expresarla. Esa fuerza empieza a acumularse, a hervir dentro de nosotros y a menudo encuentra otra salida. La masturbación, en este sentido, puede ser una vía simple, una forma rápida y solitaria de liberar esa tensión.
conciencia, sobre moralidad. Pero surge aquí una pregunta fundamental. ¿Esta energía se usa de forma consciente o simplemente se desperdicia? Jung creía que la forma en que usamos nuestra libido dice mucho de nuestro estado interior. Si te encuentras volviendo a un comportamiento repetitivo como la masturbación compulsiva o automática, puede ser una señal de que tu energía vital está girando en vacío, estancada, sin cumplir su verdadero propósito: creación, conexión y transformación. No se trata de si la masturbación es buena o mala. No es una cuestión de moralidad, sino de conciencia. Porque cuando hacemos un acto inconsciente, este empieza a controlarnos sin que nos demos cuenta. A veces nos masturbamos no por deseo, sino por tristeza, aburrimiento, ansiedad o soledad. La libido a veces es solo una forma de llenar un vacío o esconder una herida que aún no ha sanado. Pero aquí está la clave. Al reconocer lo que hay detrás de tu deseo, puedes transformar esa energía en algo mucho más profundo. Es un viaje increíble. La masturbación no debería ser solo un alivio. Puede ser también una forma de reconexión. Pero esto solo ocurre cuando empiezas a ver tu líbido no como un problema o una vergüenza, sino como una fuerza sagrada, creativa y vital. Algo digno de respeto. En el fondo, es la libido la que hace vibrar nuestra alma. Si se canaliza bien, puede transformarlo todo. Jung decía que la libido es la energía vital que nos mueve. Ahora es momento de adentrarnos en algo aún más profundo y revelador: la sombra, lo que escondemos de nosotros mismos. Para Jung, la sombra se refiere a todo lo que escondemos de nosotros mismos. Todo aquello que aprendimos a no sentir, a no pensar, a considerar inaceptable. Deseos, impulsos, emociones, a menudo reprimidos desde la infancia. Y ¿sabes? La sexualidad es una de las áreas donde la sombra más se manifiesta. Desde muy pequeños aprendemos que ciertas cosas son feas, pecaminosas, malas. Aprendemos a avergonzarnos de nuestro propio cuerpo, de la lujuria, la curiosidad, el deseo. Todo esto queda reprimido en lo profundo del subconsciente. Pero lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma. Aquí es donde entra la masturbación. Cuando ocurre, oculta por sentimientos de culpa, impulsada por la prisa, es posible que estés siendo dirigida por esa misma sombra, esa parte de ti que está ahí, que quiere expresarse, que anhela salir, aunque sea de forma distorsionada. ¿Alguna vez has notado cómo después de masturbarte a menudo surge una sensación de vacío, incluso de vergüenza, como si algo se hubiera hecho mal, aunque nadie te lo haya dicho directamente? Esto podría ser un reflejo de tu sombra activa y a la vez reprimida. Jung dijo: mientras no hagas consciente tu sombra, ella seguirá rigiendo tu vida y tú la llamarás destino. No luchar, sino reconocer esto significa que si ignoras tus impulsos inconscientes, terminarás siendo controlado por ellos, sin darte cuenta, sin comprenderlos, sin tener elección. En el caso de la masturbación, esto significa que, al final, repetimos este comportamiento no por deseo, sino porque estamos atrapados en un patrón nacido de la opresión, no de la libertad. Sin embargo, hay un giro importante aquí. Mirar la sombra no significa luchar contra ella, no significa eliminar deseos, significa reconocerlos, significa revelar
lo que yace en las sombras. Implica comprender que este deseo, esta fantasía, este impulso, tiene un origen y que cuando entiendes su origen, entonces puedes decidir qué hacer con ello. Así que la próxima vez que sientas ese impulso automático, detente un instante y pregúntate, ¿es este un deseo real? ¿Es esto auténtico o es mi sombra intentando manifestarse? Esta simple pregunta puede abrir una brecha en la conciencia. Y la conciencia, mi amigo, es el comienzo de toda liberación. Los complejos ocultos, si hay algo que Jung conocía a la perfección, es que nuestra mente no funciona tan simple como imaginamos. Muchas de las cosas que hacemos de forma automática y sin pensar tienen raíces profundas en la mente. Y una de esas raíces son los complejos. Pero no te preocupes. Complejo en psicología junguiana no es lo mismo que complicado. Un complejo es un grupo de emociones, recuerdos e ideas que surgen de una experiencia intensa, ya sea positiva o negativa. ¿Sabes qué es lo más raro? Cuando un complejo se activa, parece que perdemos nuestra identidad por un momento. Es como si otra parte de nuestra mente tomara el control. Actuamos sin pensar y sentimos cosas diferentes y ni siquiera sabemos por qué. Ahora, conectemos esto con la masturbación. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en un círculo vicioso? Esa sensación de querer una última vez, aunque no tengas verdadero deseo. O ese momento en que intentas lidiar con el miedo, la soledad, el rechazo y sin darte cuenta recurres a la masturbación como escape porque en esos instantes puede que no seas tú quien tiene el control, sino un complejo activado por una vieja herida emocional del pasado. La atención que el alma demanda podría ser el adolescente reprimido, el niño que se sintió abandonado o el joven castigado por expresar su cuerpo. Estas partes no desaparecen con el tiempo, se guardan y cuando algo del presente toca esa vieja herida, el complejo despierta y actúa. Así, la masturbación compulsiva no es necesariamente sexual, puede ser un intento inconsciente de adormecer el dolor de una situación que aún no has sanado. Y este es el punto crucial, no superas un complejo luchando contra él, lo superas haciéndote consciente de él. Así, la masturbación compulsiva no es necesariamente sexual, puede ser un intento inconsciente de adormecer el dolor de una situación que aún no has sanado. Y este es el punto crucial, no superas un complejo luchando contra él, lo superas haciéndote consciente de él. Y que si no integramos estas partes distintas de nosotros, seguirán guiándonos a comportamientos que nos debilitan. Pero cuando te das cuenta de que no eres débil, malo o extraño, sino que simplemente tienes características que aún no has aceptado, entonces la verdadera transformación comienza. La masturbación, en este sentido, puede ser un espejo, una señal de que algo dentro de ti está pidiendo a gritos atención. No castigo, sino escucha. ¿Qué buscas exactamente cuando te masturbas? La respuesta inmediata podría ser placer, más allá del placer físico. Pero, según Jung, hay mucho más que eso. Especialmente cuando entran en juego dos figuras muy específicas del inconsciente, el ánima y el ánimos. Estos nombres pueden sonar extraños, pero lo que
representan nos es muy familiar. El ánima es la imagen de lo femenino en el hombre. El animus, la de lo masculino en la mujer. Estas figuras se construyen a lo largo de nuestra vida a partir de nuestras experiencias con personas del sexo opuesto, sobre todo en las relaciones más formativas, padre, madre, hermanos, maestros, etc. Jung decía que cuando te enamoras, idealizas a alguien o sientes una fuerte atracción por una persona del sexo opuesto. En realidad podrías estar proyectando tu ánima o animus sobre esa persona ahora. Piénsalo. ¿Con quién te relacionas exactamente cuando te masturbas? Aunque no haya otra persona físicamente, esa relación existe en tu mente. Hay una imagen, una fantasía, una sensación de estar con alguien, y esa persona a menudo es un reflejo directo de tu ánima o animus. Y aquí un punto crucial cuando estas figuras internas están distorsionadas, reprimidas o heridas. El manejo del deseo también se desequilibra. Puede que te masturbes constantemente con fantasías de dominación, humillación o sumisión, o que crees una imagen idealizada, casi irreal e inalcanzable, de tu pareja perfecta. Todas estas son señales de que tu ánima o animus está anhelando sanación, integración. Este acto íntimo que parece tan simple puede ser un drama interior, entre tu yo consciente y esas imágenes internas que te habitan, y mucho más. Jung creía que la integración del ánima o animus es esencial para la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Reconocer y conectar con tu feminidad o masculinidad interna es clave para conocerte mejor. Así que la próxima vez que sientas ganas de masturbarte, tómate un momento para reflexionar. ¿Con qué persona te conectas en ese momento? ¿Qué imagen te surge en la mente? ¿Esta figura representa un deseo, una carencia, un recuerdo? Hacer esta pregunta en un momento así puede parecer excesivo, pero no lo es. Es precisamente en estos momentos de mayo, intimidad y soledad que el alma habla. Y cuando empezamos a escucharla, el deseo deja de ser puramente físico. Se vuelve profundo, incluso reconfortante, porque en última instancia, la masturbación puede ser también un intento de encontrar al otro dentro de uno mismo, la sublimación, transformando la energía. Ya hemos hablado mucho sobre el deseo, los impulsos ocultos y todo lo que hay detrás de la masturbación. Pero hoy surge un cambio radical. ¿Qué hacer con toda esa energía? Según Carl Jung, existe algo llamado sublimación. No se trata de reprimir deseos ni de ignorarlos. En psicología, la sublimación es transformar esa energía primitiva, como el deseo sexual, en algo creativo y positivo. Es cuando dejamos de descargar esa energía en comportamientos automáticos y comenzamos a canalizarla hacia algo más grande. Un arte, un proyecto, un aprendizaje, una obra de vida. ¿Conoces ese fuego que sientes al aspirar? Esa energía que parece llenar todo tu cuerpo. Pues es poder puro, y cuando aprendes a dirigirlo, se convierte en una fuerza impulsora, una expresión de coraje, de presencia. Se convierte en vida pulsando en otras áreas que también necesitan atención. El problema es que a menudo solo nos han enseñado dos cosas: o reprimir o descargar. Y cualquiera de esos caminos por sí solo
termina enfermando el alma. La represión es agonía. Descargarse inconscientemente crea vacío. La sublimación es el tercer camino, el de la transformación. Y antes de que pienses que todo esto es solo teoría, déjame recordarte una cita de Jung. La energía psíquica debe fluir. Si la detienes, se pudre. Si la malgastas, se vuelve contra ti. Pero si la canalizas, te sana. ¿Cuántos artistas, músicos, escritores y pensadores han canalizado su sufrimiento, sus deseos y sus frustraciones en obras increíbles? ¿Cuántas personas, tras superar adicciones o compulsiones, han lanzado proyectos, ayudado a otros e innovado? La energía del deseo no necesita ser extinguida, solo necesita ser guiada. Esto no significa que debas dejar de masturbarte, pero quizás deberías preguntarte, ¿estoy usando esta energía solo para liberar tensión? ¿O puedo canalizarla hacia algo creativo, algo que me inspire, que me llene? Esto podría ser escribir, dibujar, cantar, cocinar, bailar, meditar, cualquier cosa que te conecte con algo más allá del placer inmediato. La masturbación puede incluso ser parte de la actividad física, seguir existiendo, pero ya no es la única salida. Es parte de un sistema más grande, donde el placer no es solo físico, sino también emocional, simbólico y espiritual. Jung creía que los humanos somos seres simbólicos. No solo vivimos por instinto, vivimos por significado, y cuando entiendes lo que tu deseo intenta decirte, empiezas a tomar decisiones reales. El vacío que te llama a vivir. ¿Conoces ese momento después de masturbarte? Cuando todo parece un poco aburrido, como si el cuerpo se sintiera aliviado, pero algo dentro de nosotros a veces permanece inquieto. A veces sientes una ligera culpa, a veces una tristeza difícil de explicar, o simplemente un silencio incómodo, como si algo faltara. Es precisamente ahí cuando necesitas detenerte y escuchar. Carl Jung decía que todo lo que se repite inconscientemente es, en el fondo, una súplica del alma que quiere ser escuchada. Y ese vacío después del placer puede ser precisamente eso, el alma llamándote, no para condenarte, sino para mostrarte que quizás buscabas no solo placer, sino también conexión. Es como si la masturbación fuera un atajo para satisfacer una necesidad más profunda. Un profundo sentido de afecto, de presencia, la sensación de ser visto por alguien, incluso si es solo por ti mismo. Pero el placer físico se desvanece rápido si no va acompañado de conciencia plena. No te llena, solo apaga el fuego por unos minutos. Y cuando el cuerpo se relaja, la misma pregunta persiste: ¿qué necesito realmente? Jung decía que los momentos de mayor incomodidad son también los más fructíferos. El alma susurra: mira adentro, ¿hay algo que no ves? Quizás te tocas sin sentirte. Y la verdad, me parece que vale la pena reflexionar cuántas veces la masturbación reemplaza la intimidad real. ¿Con qué frecuencia sirve como escape de conversaciones difíciles? ¿La soledad, el aburrimiento o la ansiedad? Esto no es para demonizar el acto ni para culpar a nadie. Es para reconocer que el vacío que le sigue no es un defecto ni un castigo. Es una señal, un recordatorio de que a alguna parte de ti le falta ese sentido de contacto real consigo mismo o con los demás. Quizás estás buscando algo más que placer físico. Quizás
buscas una reunificación con tu ser. Y este vacío puede ser el primer paso hacia esa reunificación. Pues, como dijo Jung, el ser humano no puede vivir solo de placer. Necesita significado. Y el placer, acompañado de presencia y conciencia, se transforma en algo mucho más grande. Se convierte en un puente entre el cuerpo y el alma. Después de todo lo que hemos visto, quizás te estés preguntando, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Dejar de masturbarme? ¿Luchar contra el deseo? ¿Intentar reprimirlo? La respuesta es no. No se trata de detener, de cambiar. Carl Jung nunca abogó por un control rígido de los impulsos. Él sabía que la represión solo trasladaba el problema hacia adentro. Él propuso algo diferente, la integración. Es decir, aprender a reconocer, aceptar y transformar los propios impulsos, sin dejarse dominar por ellos, pero también sin buscar reprimirlos. La masturbación, como cualquier otra manifestación de la libido, no es ni buena ni mala en sí misma. Lo que marca la diferencia es el estado de conciencia que subyace al acto. Si se practica por aburrimiento, por huir compulsivamente, alimentas un círculo vicioso que te aleja de ti mismo. Pero si lo haces con presencia, respeto por tu cuerpo y una comprensión de tus emociones y sus causas, puede incluso convertirse en un acto de bienestar. Para Jung, integración significa dejar de vivir en la división. Significa unificar cuerpo, mente y espíritu. Significa entender que el deseo no tiene por qué ser el villano. Puede ser el motor de una vida más creativa, honesta y libre. Y esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Tropezarás, te perderás, repetirás patrones, pero con el tiempo, a medida que sigas observándote y preguntándote si estás acogiendo algo, el impulso que antes era automático cambiará. Ahora se convertirá en una elección. La culpa que antes te asfixiaba, ahora da paso a la curiosidad. El vacío que antes te pesaba, ahora se convierte en un espacio fértil para nuevos significados. No necesitas dejar de masturbarte, solo necesitas dejar de huir de ti mismo. Y cuando empieces a encontrarte de verdad, entonces comprenderás que ese deseo ardiente dentro de ti nunca fue el problema, siempre fue la llamada a convertirte en alguien completo, la llamada a no sobrevivir más y finalmente vivir con el alma. Si este mensaje resonó contigo, si te ayudó a nombrar algo que habías estado navegando en silencio, déjanos un comentario, porque el despertar no es el final de la historia, es donde la verdadera historia comienza. ¿Te intriga saber qué pasa con las almas de los malhechores después de morir? Edgar Cayce tiene una perspectiva única sobre esto. Haz clic en el video y acompáñanos a descubrirlo. ¡Te esperamos!